¿Y si la confianza pudiera diseñarse con la misma pasión que un vestido? Hoy conocemos a Jessica Cascante, una diseñadora costarricense que transformó su amor por la moda en una misión de empoderar a otros. Bienvenidos a un nuevo episodio, lleno de inspiración y propósito. Esto es Tropics and Mountains, donde las mujeres florecen con delicadeza, poder y gracia. Jessie, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte aquí. Hola, muchas gracias, muy feliz de estar acá con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Mira, vamos a entrar a lo bonito. Yo estoy súper feliz de tenerte acá, una invitada de lujo. Hice temprano y yo decía, ay, que la gente vea esto, de verdad. De verdad, muchísimas gracias. Quisiera que me contés, ¿cómo describirías lo que haces, más allá de tu título de asesora de imagen? Yo diría que yo le ayudo a las personas a reconectar con su brillo. Les ayudo a sacar ese brillo que llevan dentro. Me encanta, me encanta. A mí me has ayudado un montón. A mí no se me da fácil. Esto no se me da fácil. Pero tenemos ya como, no sé, tal vez 2 años de conocernos, ¿verdad? Creo Más yo. o menos, sí. Y me da mucha risa porque ya ahora yo ando como preguntándome, ¿qué haría Jessica? ¿Qué diría Jessica? Eso me dicen a veces. Sí. Pero es bueno, quiere decir que estás analizando lo que aprendes y lo vas procesando para poderlo aplicar. Entonces, súper bien. Claro, me encanta. Contame, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que tenías un talento para ver el potencial o ese brillo en los demás? Yo diría que el momento oficial fue cuando estaba haciendo mi tesis de la universidad. Cuando estaba estudiando diseño de modas tenía que hacer una entrevista a un montón de personas y me daba cuenta que las personas no sabían que les quedaba bien. Simplemente estaban enfocadas y cerradas en todas esas cosas malas o negativas que no les gustaban de sí mismos. Entonces, la forma de iniciar era, es que mi problema son las piernas, que son muy gorditas o muy rellenas. Mi problema son los rollitos, la pancita, etc. Y esa persona estaba dejando de ver todas esas cosas bonitas que tenía porque su enfoque no estaba en el lugar correcto. Entonces, escuchando eso y ya haciendo como la investigación, me di cuenta que no podía permitir que eso siguiera pasando y eso conectaba mucho con mi propósito de ayudar a la gente a que se vea y se sienta bien. Entonces creo que era como el perfecto match para hacer algo que me gusta hacer, que disfruto, que me capacité para ello y que hago alguna contribución al mundo, porque si no, ¿para qué? Me encanta, me encanta. Porque qué lindo eso de aportar, ¿verdad? De hacer algo, pues, para el mundo. No solo existir, sino No, tener un propósito. no solo existir, no solo trabajar, sino que si ya vas a trabajar, pues que eso contribuya a que alguien se sienta más seguro, más feliz o más completo, o que se guste, ¿verdad? Y que eso pues evidentemente le traiga oportunidades en un futuro también. Qué lindo. Si te tuvieras que definir en 3 palabras, a vos, Jessica Cascante, ¿cuáles serían? A ver, hoy creo que las palabras serían creativa, enérgica, porque sí, y posiblemente determinada. Creo Ay, que qué sería una lindo. palabra importante. Creo que esa determinación se fue haciendo con el tiempo, pero mientras más claro está el norte, más determinación hay. Totalmente. ¿Y cómo llegaste a dedicarte al mundo de la imagen? Decías que en la universidad estudiaste diseño de modas. Ujú. ¿Hubo algún momento clave que te marcó? Me decías que ahorita que cuando te graduaste, pero siempre fue un deseo tuyo estudiar diseño de modas que al final se convirtió en The Style Room, ¿verdad? De lo que sos hoy. Pero ¿hubo algún momento clave que vos digas, me acuerdo de esto que tal vez cuando era pequeña me dijo a mí misma, yo quiero ser esto? ¿O del todo fue algo como que te cambió, no sé, más grande? Yo creo que, digamos que el momento así donde hice claramente el switch a esto es lo que quiero hacer, fue ese con la tesis. Pero previo a eso, a los 12 años fui a la universidad eh, con toda la Contame ilusión. eso. Fui con toda la ilusión de la vida porque yo siempre pasaba dibujando, hacía como, no sabía que se llamaban colecciones, pero yo solo hacía chicas y les ponía ropa y las hacía en vitrinas y entonces me inventaba que la jungla y que entonces aquí y allá y siempre llenaba los cuadernos de dibujo porque me gustaba dibujar desde pequeña. Y a los 12 una amiga se sentó mientras veía que yo dibujaba y me decía, ¿sabías que eso es una carrera? O sea, te puedes dedicar a eso. Y yo, ¿cómo?
sí, 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 cuando seas grande puedes hacer eso. Hay gente que solo hace ropa. Y yo, ¿cómo? Y entonces para mí fue como esa emoción y convencí a mis papás de que me llevaran a la universidad. Entonces me hicieron el recorrido, me explicaron todo lo que llevaba el plan de carrera. Me preguntaron que si que si me querían matricular para el próximo cuatrimestre y le dije, deme 5 años y yo voy a aprovechar ese tiempo para pulirme y venir aquí lista. Y de verdad, cuando llegué fue como la ilusión de la vida y fue algo que me hizo muy feliz. Wow. No, ya te entiendo que me dijiste, fui a la universidad con 12 años. Y yo, estamos delante de una genio. No, 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 fui, o sea, yo puse los pies ahí. Ay, no, me encanta. Ujú. Y esa experiencia de la universidad, digamos, desde que entraste, ¿cómo se llama la carrera? Como tal, diseño de modas. Diseño de modas, pero yo también llevaba arte y comunicación visual. Mm, Entonces, en estas pruebas que te hacen vocacionales, ujú. que yo no tenía ninguna duda de que todo lo mío iba a ser desde el lado artístico y demás, y visual, pero yo dije, bueno, voy a hacerlas solo por cualquier cosa. Las hacía y todas las habilidades estaban ahí. Entonces yo decía, bueno, está bastante evidente que es por acá. Y básicamente esas dos carreras me daban esa base para poder entender lo que quería. Y ya después obviamente uno le va sumando temas de marketing, Mm, de manejo de empresa, de un montón de elementos que hacen como que de alguna manera uno construya su propia carrera y la forma en la que quiere trabajar. ujú. Que creo que es tal vez un concepto errado pensar que uno sale de la universidad y ya sale como con un kit Mm, de este es tu kit profesional, listo, ya todo está perfecto, ¿verdad? Muchas veces, por no decir la mayoría, las personas que desarrollamos servicios o que hacemos productos y demás, siempre hacemos nuestra propia manera de hacer las cosas. Porque en mi fórmula, yo voy a decir que este campo es importante. Y además, esta habilidad que yo tengo, porque es parte de mis pasiones como yo persona, me sirve para esto. Y ujú. creo que ahí es donde está la magia de cada profesional, que cada quien le va a poner sus ingredientes para hacer su receta perfecta. Mm, me encanta. Contame un poquitito de Style Room. The Style Room es como es eso que a mí me llena y me hace muy feliz. Este año cumplimos 15 años de Wow, estar ya en el mercado. felicidades. Gracias. Y creo que aquí hay que mencionar dos cosas. Lo primero es que The Style Room es una firma consultora que trabaja con personas, empresas y tiendas. Em, y todo se fue dando de manera muy orgánica y muy natural, ¿verdad? Yo empecé trabajando con personas inicialmente. De hecho, mi meta inicial era empezar con empresas, Mm, pero notaba que los talleres era difícil que se fueran moviendo y la gente me decía es que a mí me gustaría algo más personalizado. ujú. Entonces surgió el servicio. Después, cuando ya aprendíamos la teoría, me decían es que si vos vieras mi closet, yo dije, bueno, entonces vamos a verlo, ¿verdad? Entonces surge el análisis de guardarropa. Una vez que está ese, me dicen es que a mí me gustaría que fueras de compras conmigo porque siento que ahora necesito esta Mm, información, pero ya me voy a abrumar con lo que hay en tienda. Ok, vamos para el personal shopping. Y todos los servicios fueron surgiendo de esa manera. Ninguno ha sido como que a mí se me ocurre mm, que esto sería cool, ¿verdad? O está trending en otro lugar, entonces lo voy a hacer. Siempre ha sido desde qué me piden y qué necesitan. Y ujú. dentro de mis capacidades, o lo suplo yo, si es algo que es específicamente mío, o si, por ejemplo, digo, necesito para que esto tenga un cambio real, necesito apoyo. Por ejemplo, necesito de un estilista que analice el tipo de cabello que tiene y ver si lo que yo veo desde mi imaginación puede ser real en el tipo de cabello de esta persona, ¿verdad? Porque ya es un tema de un conocimiento diferente. Y de esa manera lo trabajo con otro tipo de profesionales. Por ejemplo, un hombre que necesite un traje a la medida porque tiene un cuerpo que es difícil que calce en otro tipo de ropa, que sea más comercial, digamos. Entonces tengo un sastre que se dedica a estudiar todo y hacer que esa persona se vea bien. Pero yo creo que The Style Room básicamente se encarga de ayudar a que cualquiera de estas personas, empresas o tiendas esté como en su máximo esplendor, que brille. Si es una tienda, que el servicio esté impecable, que su estética se vea de verdad muy bien. Si es una persona que se sienta segura y confiada. Y si es una empresa y esa capacitación va para los colaboradores, que ellos representen bien a esa empresa. Mm, Entonces, yo diría que es una sombrilla amplia que cada día se va extendiendo más desde las posibilidades de lo que la gente necesita y quiere, ¿verdad? Conforme vamos evolucionando, las personas necesitan otras cosas.
Por ejemplo, ahorita necesitan viajes, quieren viajar de compras, entonces pues aquí estamos haciendo viajes de compras también y seguiremos inventando. Me encanta. Qué interesante porque a nivel de mercadeo, y bueno, creo que en general a nivel de negocios, ¿verdad? Em, a uno le indican cuando estás estudiando que lo que uno necesita es ofrecer una solución para una necesidad. Y desde la tesis me estás diciendo que vos empezaste a ver necesidades desde el puro principio y empezaste a ofrecer soluciones. Sí, y creo que eso es algo que tal vez es creo que es una habilidad que uno tiene, pero también creo que es algo desarrollable totalmente. Es como tener siempre el ojo atento y el oído para saber escuchar lo que te están diciendo atentamente y transformar eso en un servicio, en un producto, en un algo. Y creo que ahí me va muy bien. Claro. Bueno, y tenés un carisma lindísimo. Eso, yo creo que todo el mundo te lo dice porque constantemente lo he escuchado, la verdad. Gracias. Bueno, a veces la gente cree que la imagen es algo superficial, ¿verdad? Claro. ¿Qué les dirías a quienes no entienden el impacto que la imagen, lo que vos representás, puede tener? Bueno, yo quiero aclarar que hay personas que se han levantado en una charla antes de que yo empiece para decirme, yo quiero decir que a mí la imagen me parece superficial y estoy aquí sentada solo porque me trajeron. No puede ser. Me ha pasado. Y desde ahí yo me di cuenta de que hay un montón de personas que tienen ese concepto. Y yo dije, quizás mi error es asumir que todos lo ven como yo. Entonces, desde ahí, en cualquier espacio que yo tengo, siempre les explico, la imagen es parte de una estrategia que me lleva del punto A al punto B, desde una manera muy técnica, ¿no? Sobre todo para estas personas que están diciendo, ok, ¿por qué esto me conviene? ¿Qué me va a ayudar? ¿Verdad? Pero desde una concepción más completa, para mí, si una imagen está bien trabajada, bien estructurada, tiene sentido y tiene coherencia, la imagen no es superficial, es esencia. Porque esa esencia está hablando de quién soy yo desde adentro, porque ojalá fuera, no ojalá, pero si fuera solamente ropa, sería muy fácil. Simplemente agarro una serie de conjuntos y digo, usted con este, usted con este, usted con este. Pero necesito entender qué hace la persona, necesito entender cómo se quiere proyectar, en qué espacio se desenvuelve. Y que esta persona desde su autenticidad se sienta ella misma, ¿verdad? No disfrazada, no me puse esto solo porque aquí hay este tipo de personas, pero yo me siento extraña, porque su confianza no va a ser igual, la forma en la que se desenvuelve no va a ser igual. Y recordemos que hay 4 pilares ahí dentro. La imagen implica el cómo luces, el cómo hablas, el cómo piensas y el cómo actúas. Y si vemos todo esto es parte de nuestra esencia. Entonces es más de lo que la gente piensa que es. Wow. En tu experiencia, ¿qué papel juega la autoestima en el proceso de transformar la forma en la que nosotros nos mostramos al mundo? Porque yo creo que eso es algo con lo que todo el mundo lucha. Totalmente. Y hay una diferencia enorme entre una persona que tiene una autoestima alta y una persona que tiene una autoestima baja. Esta autoestima alta y sana le permite a la persona no solo abrirse a nuevas posibilidades, le permite estar experimentando y sobre todo creo que tiene que ver con la forma en la que esta persona piensa. Esta persona sabe y reconoce como humano que tiene puntos fuertes, cosas que le gusta destacar y que dice, aquí me va muy bien y otras cosas que no tan. Pero eso no le agobia, no lo detiene. No hace que su vida cambie o que se afecte o que se deprima. Solo lo entiende y lo usa a su favor. Por el otro lado, la persona que tiene una autoestima un poco más baja necesita ese constante refuerzo de otras personas. Entonces vas a encontrar a esta persona que le pregunta a la amiga y si la amiga le dice que se le ve bien, pero ella todavía no está segura, le pregunta al novio y si no al novio al papá y si no a la familia y siempre está buscando eso. Y si hay alguien que le hace un comentario negativo respecto a lo que sea, a su cuerpo, a la forma en la que comentó, que no sería lo ideal, pero pasa, respecto a cómo combinó, etcétera, ese comentario lo tiene en la cabeza por días, por semanas y a veces hasta por meses. Y eso hace que esa persona sí se afecte emocionalmente y que tambalee un poco en espacios sociales, porque en espacios sociales yo diría que es el lugar donde nosotros más notamos cuando una persona tiene una autoestima baja, ¿verdad? Y sí es muy importante para todo este tipo de procedimientos ser claro o ser consciente de que esa autoestima te va a ayudar. Definitivamente el cómo nos vemos sí impacta el cómo nos sentimos, ¿verdad? Y esa autoestima está ahí, justo a la par. Entonces, cuando yo me veo bien, yo me siento mejor. No te digo que se resuelve la vida.
No te digo que tus problemas se acaban, pero sí te sentís mejor, te sentís con una mejor actitud, con más seguridad, y eso te ayuda a pensar más claramente para poder hacer lo que tienes que hacer. Claro. Una vez había leído que uno nunca debería hacerle un comentario a alguien sobre cómo se ve de algo que no pueda resolver en 20 o 30 segundos. Ajá. Menos si estás fuera de tu casa. Exacto. Ajá. Desde tu posición, digamos que me ves y tengo manchado el diente con labial. Ujú. Vos me puedes decir, mira, andate al espejo y te quitas esto rapidito. Y ya, 30 segundos, se solucionó. Ujú. Pero ¿qué tal que yo me puse una blusa? Y porque salí rápido o porque... Y tiene un huequito en la costura y no me di cuenta. ¿Cómo vos desde tu posición, desde tu profesión, sentís como esa gana de... o cómo harías o sencillamente no decís nada? Ok, si es algo que, si es, por ejemplo, acá, que vamos a hacer una grabación donde pues eso va a quedar y le va a afectar a esa persona, sí le diría. Y básicamente le diría, ok, acabo de encontrar que tenés un pequeño hueco que está del otro lado. ¿Qué te parece para que eso no salga? Si te rotamos para que salgas del otro lado y eso se minimice. ¿Te parece? Ay, sí, no me había dado cuenta. Súper. Si estamos hablando de que es una actividad donde me invitaron y demás, pues no sería el momento ideal para decirlo porque no se puede cambiar. Ujú. Si sé que la persona es muy cercana y, por ejemplo, venía también con un chaleco y se lo quitó y ahí fue donde nos dimos cuenta de eso, quizás le puedo hacer la mención porque también tiene el chaleco para que se sienta más a gusto. Ujú. Pero son situaciones que hay que como ver una a una Ujú. para asegurarnos de que calza con eso que estás diciendo, de que esa persona no diga, es que no me puedo traer otros pantalones, Claro. ¿verdad? Bueno, nada, los pantalones están manchados aquí abajo, no hay nada que hacer, pongamos de mucha actitud para que nadie se dé cuenta del pantalón. Sí, tratar la situación con mucha empatía, ¿verdad? Exacto, sí, Se trata siempre. de elevar a los demás. No Exacto. hacerlos. Creo que cuando uno hace las cosas desde una concepción muy positiva, Ujú. eh, la cosa cambia, ¿verdad? Muchos clientes me dicen, entonces déjame ver, me dicen, me acabas de decir que todo lo que estaba haciendo durante toda la vida estaba mal, pero no me sentí mal. Me hiciste hasta sentir bien y todo. Entonces ahí es donde uno dice, cuando vos estás siendo claro de qué es lo que te funciona desde una perspectiva de construcción, Mm. la persona lo entiende y lo procesa y dice, ok, tengo que irme por este lado. Pero cuando es desde el otro lado, definitivamente no es bien interpretado y podemos herir a las personas, entonces hay que ser muy cuidadoso. Claro. ¿Qué consejo le darías a una persona que siente que su estilo ya no representa quién es? Que haga una modificación, que no se quede ahí. Porque es como, sabes, como estar viendo al pasado siempre. Mm. Puede que esta imagen que tengo me recuerda a mi ex, que ya no estamos, me recuerda a un lugar del que ya no quiero estar asociada y estoy como tratando de hacerlo nuevo, pero cada vez que veo esa ropa me voy a recordar. Mm. Entonces sí es importante trabajar desde la parte mental con un acompañamiento eh, apropiado y empezar a decir que quiero ahora proyectar con esta nueva versión. Y no significa que, listo, tengo que tener $10,000 para irme de compras mañana, sino significa, si yo quiero hacer esto, así como cuando vos decís voy a viajar, empezás a hacer un ahorro, ¿cierto? Ujú, ujú. Porque yo en enero 2027 quiero ir a tal lugar. Ujú. Bueno, pues haces lo mismo. Decís, bueno, no lo puedo hacer las compras ya. Tal vez de repente me puedo ir comprando una cosita por mes. Súper. Y si no, simplemente vas guardando y vas guardando. Y en el momento en el que ya podés, empezás a hacer esa transformación que ni siquiera es una transformación tan grande si lo que querés es hacer unos cambios sutiles, pero es una transformación que empieza más aquí Mm. y termina viéndose aquí. Claro, claro. ¿Qué errores comunes ves cuando la gente intenta vestirse bien sin conocerse a sí misma? Cuando no nos conocemos también a nosotros mismos, empezamos a hacer cosas que vemos. Mm. Empezamos a replicar una tendencia y no cuando lo hacemos por diversión, sino si a esta persona se le ve bien y todos lo están usando, supongo que yo también tengo que tener esa falda. No tienes que tener esa falda si no te queda bien. Si no te sentís vos porque son unas faldas que son muy abiertas y vos sos más discreta, no tenés por qué usarla, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos exactamente cómo somos y qué nos describe bien, nosotros tenemos la capacidad de decir hasta aquí y hasta aquí. Estos son como mis espacios y aquí me muevo y me siento a gusto. Porque entonces cualquier cosa que te pones resuena con esa autenticidad que tenés. Mm.
y todo parece como encajar, ¿sabes? Como en un rompecabezas, todo tiene sentido. Ves a esa persona y decís, wow, es carismática o es una persona que es más elegante o es, no importa la característica, pero todo tiene sentido. Cuando hay cosas que no, esas incoherencias de una u otra forma salen y generan desconfianza. Mm. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Y qué interesante porque hasta uno mismo se siente, no me gusta la palabra, pero como que es un farsante, como que esto no soy yo. Exacto. Y Como entras, disfrazado. claro, y entras a cualquier lugar y ya tu confianza se ve minada, ya no caminas como con esa fuerza y esa altura de aquí voy, soy dueño de mi espacio, sino que andas Ujú. como, Claro. ¿verdad? Y eso, por eso te decía que todos estos factores afectan, porque si vos te sentís disfrazada, como hay personas que dicen, es que yo me siento más a gusto con ropa un poco más casual y tengo que ir a este evento de trabajo en donde me tengo que vestir un poco más. Ok, el que te vistas un poco más no significa que no seas vos, significa que vos tenés todas esta paleta de opciones dependiendo del momento y de la ocasión que tenés. Pero si vos te colocas en tu cabeza de que yo solo me siento a gusto con jeans y camisetas, cuando te pongas esto te sentís disfrazada. Ujú. Y si ahí le ponemos además pesos sociales de que hay una persona que tiene, que me interesa que, no sé, para un puesto, ¿verdad? Que me gustaría que me contratara, o el jefe que quiero que me dé tal proyecto que viene visitándonos desde otro país, y un montón de situaciones que nos ponen tensión, y empiezo a ver alrededor donde hay personas que sí se ven más elegantes que yo y demás, me empiezo a hacer chiquitita. Ujú. Y entonces la forma en la que me desenvuelvo es diferente, la forma en la que camino, ya estoy pensando que si los zapatos, que si está, que no es que siento que yo me veo más chiquitita y empezás a compararte y tu cabeza se vuelve un nudo. Versus si vos tuvieses todo lo que tenés, que te representa y decís, sé quién soy y entro con una presencia distinta. Claro, yo creo que todos hemos estado ahí. Claro, pero sabes que es algo importante que la gente a veces no piensa. El lenguaje corporal y Mm. las habilidades de comunicación se estudian, se trabajan. Hay gente que las tiene de manera natural muy avanzadas, pero quien no las tiene, con más razón, tiene que trabajarlas. Porque esas habilidades, así como cuando aprendemos a manejar y nadie sabe manejar de manera natural, como que amanecí así, ¿verdad? De esa misma forma, nosotros podríamos decir, claro, yo debería de pensar en cómo debo utilizar mi espalda, cómo debo utilizar mi mirada, cómo tengo Ujú. que utilizar mis manos para poder expresar de manera más clara mis mensajes y que eso me refuerce. Que si algo no me hace sentir tan a gusto como mi vestimenta, tengo otras herramientas. Claro. Ujú. Ay, qué lindo. Contame qué es para vos el verdadero estilo con propósito. Un estilo con propósito quiere decir que la persona tiene claro a dónde va literal de que voy a una cena, voy a un desayuno, pero también en la vida. Y creo que es una persona que conectó y que supo entenderse a sí misma y llevarlo hacia afuera. Los colores que le quedan bien, la ropa que le hace sentir a gusto, porque eso, sin que nos demos cuenta, también está inspirando a otros. Mm. Muchas veces me topo con alguien que me dice, es que ella, una vez me pasó, habíamos trabajado con una clienta, seguimos avanzando, o sea, ya terminé con esa clienta, yo seguí pasaron los meses y le pregunto siempre a esa nueva persona, le pregunto, ¿tenés algún icono de estilo, alguien que te llama la atención como viste? Y me dice, me encanta cómo viste ella, porque es sobria, es elegante, es así, es asá. Y yo había trabajado con ella. Ay, no. Entonces, y ella nunca se imaginó que alguien le iba a poner como un referente de estilo. Wow. Entonces, esto es una cadena, ¿verdad? Y Claro. es muy bonito porque es un trabajo que vos estás haciendo por vos, pero siempre hay alguien que te está viendo. Y esa persona se está inspirando en la otra. Puedes Entonces, inspirar, claro, qué bonito. Qué ujú, interesante esto que decías también del color, porque me ha pasado que hay ropa de ciertos colores que yo me pongo y hasta yo misma en el espejo me veo así como las ojeras y me veo así súper apagada y estoy a punto de desmayarme. mm, Y hay blusas que tengo de ciertos colores que la gente me ve y es inmediato, ay, qué lindo se te ve esa blusa, o te mm. hiciste algo, estás como más descansada. Y yo nací Exacto. así. Exacto, sí, esos colores que están reflejando cerca del rostro inmediatamente te van a elevar o te tiran para abajo. Entonces hay que Ujú. tenerles cuidado también. ¿Hay alguna transformación de algún cliente o tuya propia que te haya conmovido especialmente o que vos hoy digas, todavía recuerdo esto y me parece increíble? Sí, claro, hay muchas.
Podría mencionar dos. Una, que era una cliente que padecía un tipo de diabetes que requería tener una maquinita pegada al cuerpo. Entonces ella usaba a menudo ropa muy holgada y lo que hicimos fue trabajar en esa seguridad, en el tipo de ropa que le permitiera a ella moverse con facilidad y con comodidad y que no le generara pues estrés. Entonces, desde un punto de vista estético, ella se sentía súper bien y desde un punto de vista práctico también le funcionaba porque era me veo bien, pero además puedo hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y otro caso de otra chica que tenía un tema con el espejo, con su peso, no se sentía a gusto con ella misma y estaba pasando por muchas situaciones. Y después de haber como hecho una pausa, inclusive en un análisis de guardarropa, donde dijo, no puedo continuar en este momento, no me siento estable emocionalmente, yo dije, yo esto lo voy a resolver. No importa cuántas sesiones me tome, esta persona tiene que sentirse bien. Y nos fuimos de compras, ya terminamos lo de la sesión del closet. Y cuando ella salió del vestidor, salió, abrió la ventana con la cortina con una seguridad y me dijo, me siento como una mami. Ay, no, me Y ese encanta. para mí fue como la satisfacción más grande, porque Claro. al día de hoy yo me la topo en la calle y digo, te ves espectacular. Y ella me dice, es que así me siento. Ay, qué Entonces fue bonito. una transformación muy grande. Qué lindo porque eso te indica a vos que tu trabajo de verdad hace algo positivo, un cambio positivo en el mundo, como decíamos ahora temprano. Sí, qué dicha. Que sí estamos dejando huellas bonitas. Claro. Vamos a hacer un juego, Ok, ¿te parece? ok. El juego se llama Hazlo Brillar. Entonces, si quieres, agarras tu telefonito, yo te pasé unas fotos Ujú. y lo que quiero es que veas esas fotos y bueno, te voy a ir dando historias, ¿ok? Ok. La primera foto Ujú, es este chico que tiene un día importante en la oficina. ujú. Él necesita ir a hablar con su jefe para una posible promoción. Y si lo ves, él va con un jeans, unos zapatitos negros, una camisa de botones, manga larga, un poquito arrugada. ¿Qué cosas harías vos con él para hacerlo brillar? Partiendo de que su trabajo, ¿en qué trabaja? Cuenta. Ok, él trabaja en una oficina. Es un trabajo administrativo. Su trabajo es relajado. No le exige ir con saco y corbata todos los días. Ok, o sea que anda entre casual y business casual. Sí. Ok. En ese caso, vamos a ver, primero planchar la camisa. Ese punto es importante. Em, Quizás en este juego puedo hacer ajustes como de cambiar piezas por otras. Claro, lo que vos querás. Ok. Entonces, me aseguraría de que la camisa tenga un mejor fitting. Parece que es una persona delgada y la camisa le queda muy grande. Entonces, por ahí puede afectar un poco la percepción del control que él tenga de él mismo. Entonces, buscaría una camisa que sea un poquito más slim fit y se ajuste mejor. Definitivamente faldas por dentro. Le pondría un cinturón negro, vamos a dejarlo como una persona relajada, un cinturón negro y el jeans que tiene, en vez de ser celeste, lo dejaría azul oscuro, sin desgastes, sin costuras en contraste, lo más sencillo posible y asegurarme de que nunca, nunca, nunca hayan ruedos que tengan excesos en la parte de abajo. Ah, ok. Y con eso yo creo que ya le iría bien en la vida. Y con un cinturón negro. Consigue la promoción. Consigue la promoción, de fijo. Ok, la siguiente foto, ellos son una pareja, están de vacaciones de fin de semana, Ujú, es en la playa, están relajaditos, quieren algo cómodo para poder caminar todo el día, conocer el lugar, digamos que se fueron para la Riviera Francesa ujú. y quieren estar cómodos, pero también quieren algo que digan, si salimos en las fotos, salimos fantásticos, porque yo creo que eso nos pasa a todos. Yo cuando viajo, quiero todas las fotos y siempre en tenis y porque uno dice, "Ay, tanto que tengo que caminar, ¿cómo hacemos?" Ujú. Vamos a ver. Yo diría que podrían haber dos posibilidades. Una podría ser que sale en tenis, no pasa nada, pero ¿qué tipo de tenis? Mm, ¿Verdad? Si me llevo las tenis de correr que están todas sucias, solo para caminar, pues de repente no va a ser la mejor tenis. y Pero si tengo, anaranjadas. exacto. Pero si tengo unas tenis casuales, limpias, pulidas, ojalá como de cuerito, se van a ver súper bien. Y eso eso permitiría que caminen pues con bastante
confianza durante horas y no se cansen. No estoy segura si los zapatos que ella está usando en esa foto realmente vayan a ser tan cómodos para ella. Entonces yo llevaría esas tenis y si quisiera para una foto podría hacer un cambio de zapatos de unas sandalias, por ejemplo. El vestido se ve bastante cómodo. En realidad nada más me aseguraría de que no se abra tanto, ajustarlo bien para que si se quiere agachar o algo para las fotos que no nada esté en peligro. Agregaría accesorios definitivamente para darle un poquito de vida. Y en el caso de él, le pondría una t-shirt muy bien pulida o una camisa tipo polo. Si es una t-shirt, le podría poner una sobrecamisa y recogería definitivamente el largo de esos shorts, que están muy largos para sus proporciones. Y creo que tiene mocasines o espadriles. Tiene mocasines, pero están como desgastados. Sí, ¿verdad? Sí, le pondría unos espadriles, definitivamente. Ok. Ya, con eso se van a disfrutar. Exacto. Y de pronto el cambio de zapatos de ella no tiene que sacarlos del hotel, puede comprarlos en alguna tienda por ahí en Francia. Exacto. Total. Ok, la tercera. Ella tiene que ir a la oficina. Igual business casual, relajada. Pero resulta que hay un chico que le gusta y que justo la invitó a tomar café ese día después de la oficina. Y ella dijo, ok, no tengo tiempo para irme para la casa, pero quiero salir. No tiene carro. Ella no tiene, porque yo sé que me vas a decir que tenga un cambio de ropa en el carro. Está bien, no te preocupes, también tenemos opciones así. No tiene carro, ella anda en bus. Ok. Y quiere verse espectacular en ambas ocasiones. Ok, fácil. Mira, puede dejar el mismo pantalón, no pasa nada. Cambiamos la blusa y le ponemos una camisera blanca, que es el símbolo de elegancia temporal de la vida entera. Se pone un brasier que sea de color nude, que no se le marque, que sea lo más sencillo posible. La camisa la va a usar por fuera o podría usarla por dentro y le pone un cinturón. Le ponemos unos flats dorados o unos mocasines en color camel y ese color lo lleva al cinturón si es el caso que va a usar un cinturón. Y listo. El bolso sería tono también. Pero si queremos mantener el bolso, nada más hacemos que la combinación vaya blanco, beige y negro. Okay. Y ya está. Camina, anda en el bus tranquila y le sirve para el date. Me encanta. Andar en bus no es excusa. Andar en bus no es excusa. Ok, la siguiente. Ella es un sábado, tiene que ir a hacer como mandaditos, tiene que ir al supermercado a comprar unas cositas. Y dijo, me quiero ir súper cómoda. ¿Qué harías ahí? Ok. Cambiaría de repente la camisa de cuadros por una camisa un poco más lisa. Si el efecto que quiere llevar es muy cómodo, pues en realidad podría funcionar. Acá le pondría quizás una blusa que tenga tirantes un poco más anchos para que esté a gusto y no sienta como que le parte acá a la par del brazo. Y básicamente podría quitarle las argollas y poner unos aretes más pequeños para que no sienta ese peso. Ok. Y la última, que es como un bonus, y esta me interesa mucho preguntártela porque me pasa mucho, el gimnasio. Todos sabemos que, exacto, porque el gimnasio, la ropa de gimnasio, sí, que legging talladito, y ahorita creo que hay incluso más opciones de ropa de gimnasio de lo que había hace unos años, que si la nagüita, que si la espalda abierta, pero digamos que tengo que ir a hacer compras después del gimnasio o ¿cómo puedo verme bien en el gimnasio? Y sabiendo que voy a ir a hacer caras horribles porque estoy en el gimnasio y tengo que levantar el peso y el sudor y demás. Y sentirme cómodo y poder hacer lo que tengo que hacer en el gimnasio. Ok, si estamos hablando específicamente del gimnasio, yo diría a los chicos, les sugeriría un short, si es el caso, partiendo de la imagen, un short que tenga un short por dentro, de los que son como de licra más ajustados, ¿verdad? Puede ser que viene con la pantaloneta que está usando o bien que yo se lo agregue por separado, no importa, pero que los colores tengan sentido, que si se ve, que se vea bien y no como un accidente de mezcla de colores que nada que ver. La camisa, la ropa de gimnasio siempre tiene que estar impecable. Entonces hay inclusive algunos jabones que se utilizan que son para eliminar olores, bacterias y demás de el sudor a partir de este tipo de ropa. Entonces que esté impecable es importantísimo. Cuando tenemos también otro detalle, cuando tenemos algunos tipos de loguitos o marcas o palabras, si ya están craquelados,
lo dejamos para la casa, pero no salgamos con eso. Y a nivel de la combinación, digamos que a nivel de fitting podríamos tener desde algo que sea más skinny o ahorita que se están utilizando de nuevo los que son más flare o más campana, de manera tal que los ruedos no están pegados a tu tobillo, sino que tenés un poquito más de espacio. Ese tipo de pantalones podría llevarlos, por ejemplo, con un top y con mi blusa de hacer ejercicio, ¿verdad? Puede ser de manga corta, de manga larga. Yo siempre sugiero que tengan espacio y que no estén pegadas al cuerpo porque te va a dar más libertad de movimiento y vas a estar menos incómoda de que si se me marca algo por aquí o por allá, ¿no? Entonces, yo sugeriría prendas que sean un poquito más holgadas y si después de ahí tengo que pasar al súper, me puedo llevar una camisera de chambray que es de algodón, se parece a la mezclilla, es muy delgadita, se la pongo alrededor de la cintura y aunque venga saliendo del gimnasio se va a ver espectacular. Ok, me encanta. Tengo que ir al gimnasio mañana, de pronto lo aplico. Esa sería una buena idea. Bueno, no, me encantó, qué chiva este juego. La verdad es que me parece como interesante porque son escenarios, ¿verdad? Del día a día que la gente los hace y de pronto te quedas como con la duda y yo creo que la información es súper útil. Sí, al final son cosas pequeñas que podemos cambiar, pero que definitivamente hacen una diferencia. No se trata de tener un guardarropa lleno de muchas cosas, sino que esas cosas que tengo me sirven para lo del gimnasio, para el día a día, para la oficina, ¿verdad? Y cómo juego yo con esas piezas de ajedrez, digamos. ¿Cómo juego? Qué interesante eso, porque a mí me cuesta mucho. Yo tengo mi ropa y yo digo, ok, este pantalón con esta blusa. Y me cuesta un mundo, no sé si le ha pasado a más clientes tuyos, como salirme de esta combinación y decir, este pantalón con esta otra blusa. ¿Vieras lo que me cuesta? Es súper común y lo que hay que hacer en esos casos es lo que yo aplico, les desordeno la ropa. Nada de que pienses que esto va con esto, vamos a tener cosas cerca para que cuando las veas a la par digas, mira, no se me había ocurrido, se ve bonito, ¿verdad? Para que puedas empezar a hacerlo, pero muchas veces tiene que ver también con cómo acomodamos. Por eso te digo, hay personas que dicen, aquí están todas las blusas, aquí están todos los pantalones, allá están los abrigos, allá están las faldas. Entonces tenés que andarte desplazando y la manera más práctica para vos va a ser, ya sé qué combina con qué, entonces voy buscando la fórmula esa que vos decís. Pero cuando yo tengo los elementos cerca, permito que mi cerebro empiece a divagar un poco, a decir, ay, mira, esto se puede ver bien. Hacer conexiones diferentes. Exacto. Como buen ejercicio de creatividad. Claro, me encanta. Y contame, ¿qué te emociona ahora de lo que viene para vos? Vamos a ver, cómo estamos haciendo estas rutas de shopping. Ay, quiero ir. En realidad eso es algo que me tiene muy entusiasmada porque creo que permite encadenar muy bien muchos elementos. Por ejemplo, diseñadores que están haciendo un muy buen trabajo, emprendedores que tienen un trabajo espectacular de confección, de acabados, de diseño, un muy buen branding y que eso se ha mostrado a las personas que están listas para valorar eso, ¿no? Por el otro lado, las personas que asisten, que puedan compartir una experiencia gastronómica, que puedan compartir experiencias de compras. Y creo que de alguna manera, bueno, y la parte mía que me hace muy feliz, pues también estar dentro de la actividad. Pero creo que de alguna manera uno siempre va evolucionando a nuevas cosas. Y si bien es cierto, he tenido muchos servicios que he desarrollado durante mucho tiempo, ahorita creo que las rutas de compras y el club creo que son de las cosas que más me entusiasman porque me permite, básicamente no hay límites, puedo imaginar lo que quiera y cuando uno tiene una mente inquieta, lo que sea que imagina empieza a buscar cómo hacer para que eso se dé. Sí, esos shopping tours suenan increíble. O sea, el otro día estábamos hablando de eso y justo yo tenía esa idea del shopping tour de, ok, vamos y, ajá, las compras y tal. Pero cuando empezaron a hablar de aquella comida, yo decía, Dios mío, yo quiero La ir. comida. Sí. Sí, es que al final nosotros hoy, en este momento en donde estamos, valoramos muchas cosas. No solamente, pues obviamente es lindo tener nuestros pequeños tesoros bien escogidos, bien curados, bien seleccionados, sino valoramos también el compartir con nuevas personas, todas aquellas personas que están muy desde casa y tal vez no conviven con tantas. Qué rico tener un espacio para salir de la rutina y hacer algo diferente. Ya tus viajes, los que siempre te gusta hacer, los haces en otro momento y sabes que ahí van a estar. Pero este es para esas personas que quieren una experiencia que le enriquezca muchos sentidos. No, y el club, Jessy, el otro día que fuimos a la clase de baile,
no sabes, bueno, te lo digo desde mi perspectiva como participante del club, lo importante que es, porque yo estoy siempre en mi casa. A mí me cuesta ver gente, yo siempre estoy en mi casa, si salgo es al gimnasio y esos momentos del club donde, chicas, vamos a reunirnos para hacer tal o vamos a vernos en tal lugar o vamos, que crean comunidad, es lindísimo, es súper rico. Es muy bonito y salís de rutina y tenés como este acceso a conocer otras chicas que te pueden inspirar, que te pueden ayudar, que tienen algún contacto que vos estás necesitando. Bueno, y vos sabes que dentro de la comunidad parte de esto es juntar a personas que tienen esta energía positiva, que quieren aprender del tema y que entre todas construyamos, ¿verdad? Que creo que es algo como sí que se pasa. alinea, sí, se alinea con el propósito de todo lo que está pasando. Sí, me encanta. Entonces, Muchas gracias por ese espacio, por cierto. ay, no, con mucho gusto. Pero bueno, Jess, muchísimas gracias por el tiempo, por estar acá, por compartir con nosotros. Yo creo que la información que compartís es súper valiosa. Y nada, invitar a la gente que vea el episodio a que te siga en The Style Room, que aprendan, porque compartís datos e información que yo creo que es súper, súper valiosa para todo el mundo. Muchísimas gracias, eso tratamos de hacer y nada, que nos sigan, que tomen nota de las cosas que les funcionen y ojalá que todo lo que sigamos haciendo, pues ojalá en algún momento pueda conocerlos en vivo y que participen. Sí. Muchas gracias, Jessie. Bueno, a vos.